Ahora sí, entonces, en la primera pregunta es para entrar un poco al manejo de números complejos y recordar cómo es la operación del producto en los complejos y una cierta propiedad de subgrupo. Está, a ver, voy a dejar la P1A para el final, pensando en que quiero hacer las otras preguntas que son más típicas de examen. Y para no seguir perdiendo tanto tiempo, vamos a hacer la P1B, que involucra algo que es muy importante que sepan, que son las raíces de la unidad. Entonces, las raíces de la unidad son todos los números complejos que yo puedo elevar a una cierta potencia y que me den 1, ¿cierto? Entonces, sobre todo, la fórmula común es que si yo quiero ver la raíz enésima, tengo n-1 soluciones, que son de la forma, escrito de forma polar, e a la i por 2k pi partido en n, eso con k en 1 hasta n. Sí, esta es la fórmula de la raíz enésima de la unidad, y en la B me preguntan, eh, me piden demostrar, mejor dicho, de que el producto de todas estas raíces es igual a -1 a la n-1. Entonces, acá es un ejemplo de saber la fórmula de la raíz enésima, que es útil y que también la forma polar es importante y sirve mucho al momento de querer multiplicar números complejos, porque al multiplicar exponenciales, yo lo único que voy a hacer es sumar exponentes. Entonces, en efecto, si yo quiero multiplicar todos los números, todas las raíces, entonces voy a multiplicar desde k igual 1 hasta n, los números complejos e a la i 2k pi partido en n. Y como les decía por adelantado, el producto exponenciales eh, me sirve mucho porque puedo pasar al exponente y con forma de suma. Entonces tengo e a la i por la suma de k igual 1 hasta n de este exponente 2k pi partido en n. Bueno, en verdad el i podría haberlo dejado dentro y después sacarlo, como si quisiera hacer un poco más paso a paso. Teniendo esta igualdad, lo único que voy a hacer es sacar los términos que son constantes para el índice de la suma, que sería e a la i por 2pi partido en n, y eso me queda por la suma de k igual 1 hasta n de k. ¿Y cuál es el resultado de esta suma? Estoy recordando un resultado también de materia de sumatorias. Tengo i por 2pi partido en n, y la suma de los números naturales hasta n es n por n menos 1 medio, ¿cierto? Este es uno de los primeros resultados que se ve en sumatoria. Y ya teniendo todas estas fórmulas, lo único que me queda es despejar o simplificar términos. Exacto. Entonces, el 2 con el 2, el n con el n. Y si ven, de manera muy simple, digo que esto es e a la i pi por n menos 1. ¿Cómo ahora puedo llegar a hacer aparecer un menos 1? Bueno, el hint o lo que nos da la sugerencia es que todo esto está elevado a n-1. Entonces, puedo escribir este número como el, el exponente de un exponente, porque sé que de esa manera se multiplican los exponentes. Entonces puedo escribir esto como e a la i pi, y todo eso elevado a n-1. Estas dos cosas son iguales por la propiedad de los exponentes, y solo me queda reemplazar
el valor complejo que representa e a la i pi, que es justamente -1. Entonces, de esta forma, de manera muy simple, teniendo la fórmula de la raíz enésima, podemos manejar los números en la forma polar, sobre todo cuando tenemos multiplicaciones, y llegar a esta expresión mucho más simple que es -1 a la n-1. ¿Alguna duda con este desarrollo? Yo tengo una como consultita Dale. que debería dar lo mismo si hacemos el k desde 0 hasta n-1, ¿cierto? Porque así no, en la clase así nos enseñan a nosotros, que el k era de 0 hasta n-1. Pero Mm, creo que da igual. sí. Lo que pasa es que tienes esta propiedad para los ángulos de que si te fijas en 0, esto me daría e a la 0, que es 1, y que es lo mismo a e a la i por 2pi, que es cuando uno reemplaza k igual n. Entonces, es cierto de que de 0 a n-1 debería dar lo mismo, y tiene que ver con esta propiedad de los ángulos en general, y sobre todo que es útil para los números complejos, de que cuando yo tengo e a la i teta, un número complejo, es lo mismo que hacer e a la i por teta más 2k pi para todo k natural, o k entero incluso. En el fondo es esto de dar vueltas al círculo y llegar al mismo valor unitario. ¿Se entiende? Sí. Súper. Buena pregunta. Eso. Entonces, esa es la primera parte de números complejos. Y en la segunda pregunta ya es un desarrollo más extenso. Y quiero volver a ocupar esta idea de como cuándo conviene ocupar la expresión cartesiana o la expresión polar de los números complejos. Porque si se fijan, la expresión cartesiana es cuando yo puedo escribir z igual a más bi, eh, y la versión polar es cuando escribo r e a la i teta, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja de cada una de las fórmulas? Dependerá del caso, pero sobre todo cuando quiero multiplicar o elevar el z, va a ser mucho más útil la expresión polar. Y es porque solo tengo que elevar el valor del r y después el exponente se suma en la exponencial. Y es mucho más fácil de desarrollar que eh, calcular, por ejemplo, el cuadrado, el cubo o exponentes más grandes, potencias más grandes de este binomio. ¿Sí? Entonces, para este ejercicio en particular, en la B2, nos dan un número complejo que puede ser, son estos dos números complejos, cada uno elevado a 2n. Y queremos ver que esto sea igual a i raíz de 3. Entonces, lo primero que podríamos pensar es cuál es la relación entre estos dos números que aparecen. Si se fijan, lo único que cambia es este signo eh, en la parte imaginaria. Efectivamente, como dice en el chat, es el mismo radio y es el conjugado. Muy bien. Entonces, si yo llamo z a 1, el otro va a ser el conjugado. Y por comodidad voy a escribir el de la derecha z, el de acá z conjugado. ¿Está bien? Bueno, veamos ahí cómo funciona mejor. Si esto lo llamo z, este va a ser z conjugado, por ejemplo. Ahora, yo tengo que, entonces la expresión arriba, si llamo z y z conjugado, voy a borrar esto, quiero ver que z a la 2n menos z conjugado a la 2n es igual a i raíz de 3. ¿Qué pasa con el conjugado de una potencia?
¿Alguien lo sabe? O quizás un paso previo. Si yo tengo el conjugado de z por z, ¿cómo se comporta el conjugado acá? Lo separa, ¿cierto? Tengo el z conjugado por el z conjugado. Y de esta manera uno puede seguir inductivamente y ver que si yo hago un producto 2n veces, va a ser lo mismo tener el conjugado antes de hacer la potencia que afuera. Así que este lado acá lo puedo escribir como z a la 2n menos z a la 2n y todo eso conjugado. ¿Cuál es la fórmula que deberían hacerle al tiro cuando tengo una resta de conjugados? Si yo tengo w menos su conjugado, lo que me va a aparecer es la parte imaginaria. Claro, en la parte real es cuando tengo la suma, porque ahí la parte imaginaria que cambia signo se cancela, y en la resta tengo la parte imaginaria. Y eso lo pueden ver simplemente escribiendo el número como la parte real más y por la parte imaginaria. El conjugado cambia este signo más de acá y al restar se cancela la parte real y me queda 2i la parte imaginaria. ¿Cierto? Buenísimo. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguien con alguna duda? Voy a dejar acá como nubecita. Y vamos a seguir desarrollando esto. Vimos entonces que esto va a ser 2i por la parte imaginaria de z a la 2n, perdón. Y como quiero ver que eso sea igual a i raíz de 3, voy a escribir para que quede más ordenado. Tenemos que ver entonces que 2i parte imaginaria de z a la 2n es igual a i por raíz de 3. Entonces acá de nuevo cancelo los i y lo único que me queda calcular es la parte imaginaria de este número z a la 2n, que puede que sea complicado de desarrollar, todavía no lo sé, pero lo importante es que como es el exponente, una potencia, mejor dicho, de un valor complejo que está escrito en forma cartesiana, quizás vale la pena escribirlo en forma polar, porque de esa manera yo sé cómo elevar eh, el z a una potencia y trabajarlo de buena manera, igual como hicimos antes con las raíces de la unidad. Entonces, escribamos z en forma polar, y para eso lo que vamos a hacer es calcular el r, vamos a decir z igual r e a la i teta. R entonces va a ser o r cuadrado, es la suma de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Cierto? Voy a escribir acá lo que vamos a desarrollar para que no quede tan arriba. Raíz de 3 medios menos i por 1 medio. Entonces, al calcular eh, el radio, yo voy a elevar raíz de 3 medios todo eso al cuadrado.
más 1/2 al cuadrado, que me da 3/4 más 1/4, y eso es 1. Así que tenemos que el radio, al sacar raíz, es raíz de 1, que es 1. Es decir, este valor z que estamos evaluando tiene radio 1, es parte de este casquete unitario que habíamos comentado primero en la P1. Con eso entonces tenemos que z se escribe como el, bueno, solamente e a la i teta, que se puede escribir de forma desarrollada como coseno del ángulo más i seno del ángulo. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cuál es el ángulo que me va a funcionar? Bueno, yo impongo que esto tiene que ser igual a raíz de 3 medios menos i por 1/2. Y en las ecuaciones complejas, la parte real tiene que ser igual a la parte real y la parte imaginaria a la parte imaginaria. Entonces tengo que buscar un ángulo que el coseno me dé raíz de 3 medios y el seno me dé menos 1/2. ¿Sí? Lo voy a escribir, de hecho, aquí con un más y aquí con un menos, para que sea más claro. ¿Cómo yo busco ese ángulo? Bueno, acá en todos los problemas de complejo les va a ser muy útil si es que saben los ángulos notables para los cuales el coseno y el seno son conocidos, ¿cierto? Em, Se lo pueden imaginar en el círculo. Yo quiero que el coseno mida raíz de 3 medios y el seno sea menos 1/2. Entonces, esto debería ser, quizás, esto va a quedar un poco más allá, porque mi círculo es muy lejano a lo que sería un círculo de verdad. Este es el coseno y este es el seno. Entonces, este puntito de acá es el que me interesa. Ese es el punto que yo estoy buscando, que está justo en el borde porque tiene radio 1. Y su ángulo se puede representar como toda esta vuelta. Pero, ¿qué fórmula puedo ocupar yo? Vamos a dar una vuelta que, bueno, no sé si es que alguien ya tiene una propuesta de cuál es el ángulo que podría funcionar. Tiene que ser el ángulo que me dé coseno raíz de 3 medios y seno 1/2. Por ejemplo, si es que busco el punto que está reflejado, que sería el que está, si yo llego 1/2 hacia arriba, este punto, este ángulo tiene que ser igual que este ángulo, ¿cierto? Y en la parte de arriba del cuadrante, en el primer cuadrante, es mucho más común revisar los ángulos. Si buscan, y en verdad también pueden hacerlo con la fórmula del coseno, como les sea más fácil, el ángulo que yo quiero es el más chico de estos ángulos notables que son pi sextos, pi cuartos, pi tercios, es decir, pi sextos. ¿Qué pasa entonces si yo voy a escribirlo así? Para que el coseno de teta sea raíz de 3 medios, que son estos dos puntos, el verde y el rojo, tengo dos opciones. La opción verde, que es la más típica, o bueno, en verdad el coseno va a ser el mismo, pero sé que el teta, ahora sí, el puntito verde en el círculo es el ángulo teta igual pi sextos, ¿sí? Porque es el más chico de los ángulos notables, entonces el que hace que el coseno sea más grande que el seno. Pero yo quiero ver el que está abajo. Entonces, ¿cómo va a cambiar el ángulo? Como le decía, lo que cubre este ángulo verde va a ser igual que lo que cubre el ángulo rojo hacia abajo.
Así que en el caso del rojo, que es el que estamos buscando, donde el seno es negativo, voy a querer que esto sea menos pi sexto. O si es que alguien quiere escribirlo en un valor entre 0 y 2pi, esto es lo mismo que 2pi menos pi sextos. Y este es el que nos vamos a quedar, porque este es el que cumple que seno de teta sea menos, mira, lo vemos en rojo, un medio. ¿Se entendió ahí? Son hartas vueltas, pero 11 pi sextos, sí, súper. Muy bien lo del chat. Hasta acá dudas, porque es medio enredado, pero una vez que uno lo entiende, debería ser capaz de seguir. ¿No todo bien? Ya, entonces, teniendo el ángulo, que es menos pi sextos, también puedo saber el ángulo del conjugado, ¿cierto? Si z es e a la i por menos pi sextos, entonces z, bueno, esto lo voy a decir como dato porque no lo voy a ocupar por ahora en el desarrollo. Esto es muy por. El conjugado lo puedo encontrar simplemente cambiando el signo. Entonces, este puntito verde que habíamos anotado antes es justamente el conjugado. Y cuando queremos evaluar ahora lo que teníamos visto antes, que era z elevado a 2n, con la forma polar es mucho más fácil. Tengo e a la menos i 2pi n dividido en 6. Y cuando tengo escrito ya esa forma, quiero preguntarme, bueno, ¿cuál es la parte imaginaria? O acordarme de la fórmula que extiende la exponencial como coseno y seno. 2pi n sexto, bueno, acabo de cachar que 2pi n sexto es lo mismo que pi n tercios. Así que vamos a tratar de hacerlo más simplificado. Pi n tercios. Pi n tercios. Entonces, ¿cuál es la parte imaginaria? Esto de acá, ¿cierto? Lo que acompaña al i. Esta parte imaginaria. Acá, no sé si es que alguien ya me corrigió. No, pero bueno, esto debería ir con signo menos, ¿cierto? Porque es i por menos 2pi n, así que es coseno de menos pi n tercios, que va a ser lo mismo, pero el seno cambia de signo, entonces hay que tener ojo con eso. La parte imaginaria, entonces, de z a la 2n es seno de pi n tercios, de menos pi n tercios, que es lo mismo que menos seno de pi n tercios. Eso. Y volvemos entonces a ocupar lo que queríamos demostrar, que era que la imagen, voy a traer para acá abajo, entonces esta ecuación, que es la que queríamos resolver, se obtiene si solo si seno de pi n tercios es igual a raíz de 3 dividido en 2,
¿cierto? Paso dividiendo el 2 y reemplacé la parte imaginaria con un signo menos que me faltó, que lo voy a poner acá. Y queremos encontrar entonces todos los n que cumplan esta ecuación. Para eso siempre va a ser útil si es que se saben bien las fórmulas del seno y el coseno, pero si no, siempre pueden recurrir al circulito como hicimos acá arriba. Entonces yo quiero encontrar el valor del seno que me haga valer menos 3 medios, o sea, menos raíz de 3 medios. Si doy el circulito de nuevo, tengo esto que es menos raíz de 3 medios, y siempre voy a tener dos posibles valores, ¿cierto? ¿Cuál es el ángulo que me da esos posibles valores? Bueno, hay varias formas de identificarlo, pero siempre va a ser en relación, bueno, hay un raíz de 3 medios, así que tiene que ver con estos ángulos notables, ¿cierto? Este punto yo quiero que sea, em, quiero ver todo este ángulo, así que sé que es pi más algo, y es pi más algo que me da, donde el algo es el que voy a anotar en verde quizás. Tengo que, entonces, seno de teta igual menos 3 medios. Sí, teta es pi, que sería la primera mitad del círculo, más esta parte en verde, que es lo que me da un seno de raíz de 3 medios. 3 pi medios. A ver, eso es pi más pi medios. 3 pi medios es este punto, mira. Este es 3 pi medios. Entonces es un poquito antes. Sí, en general, como le decía acá, como me acuerdo yo, es que si es que el raíz de 3 medios es el número grande comparado con un medio que se alcanza eh, en el otro valor. Entonces, de los ángulos notables, pi tercios, pi cuartos, pi sextos, quiero el que me dé el seno grande. Y eso es el pi tercios. Súper, sí. Entonces, esto sería pi más pi tercios. Y después me puedo pasar al siguiente, que sería este de acá. Y acá tengo que hacer el análisis al revés. Desde, quizás lo voy a cambiar al color verde. Voy a verde el rojo. Acá tengo que restarle a 2pi este valor, que es el que me da el mismo seno que habíamos dicho que es pi tercio. Así que esto es, la otra opción es 2pi menos pi tercio. Y en verdad, como uno puede seguir dando vueltas, yo podría seguir diciendo 3pi más pi tercio, 4pi menos pi tercio, y así sucesivamente. Entonces la fórmula general es que esto es kpi más pi tercio o menos, y ahí tiene que ir entonces alternando con un menos 1 a la k, menos 1 a la k por pi tercio, y que respeta esto de que para cada impar sumo, y para cada par, entonces creo que debería ser al revés del signo, ¿cierto? Menos. Para cada impar, esto es menos 1 y sumo. Para cada par, esto es más 1 y con el signo menos voy restando. Entonces si obtengo la fórmula general, entonces quiero lo que había alcanzado en un principio, que era esta condición,
el seno de 2 pi n tercios en menos raíz de 3 medios, sí, solo sí, pi n tercios es igual a esta fórmula que escribí arriba. Kpi menos 1 la k, bueno, que puedo escribir si es que a alguien le molesta el menos 1, más menos 1 la k más 1 por pi tercio, y simplifico lo más que pueda. Simplifico los pi y el 3, y obtengo que esto se va a cumplir solo para n de la forma 3k más menos 1 a la k más 1, eso, porque el 3 se da cuando multiplico. Y ahí encuentro los valores. Lo único importante es que esto es para cualquier k en z, pero acá yo quiero que el n sea natural, ¿cierto? Entonces, el último paso es decir que para que n sea un natural, tiene que ser positivo, y 3k tiene que ser, en el fondo no puedo quedarme con k igual 1, ni ninguno de los anteriores. Entonces, imponemos k mayor o igual a 1. Y con eso está listo. Esos son todos los n que cumplen. ¿Se entendió? ¿Hay alguien que quedó con dudas? Super. La idea entonces del ejercicio para recordar las cosas más importantes es que, bueno, recordar las fórmulas para donde aparecen el conjugado, que son las que incluyen la parte real, la parte imaginaria, el módulo de repente también va a ser útil. Saber que si yo quiero elevar un número complejo a una cierta potencia, va a ser mucho más fácil si es que lo escribo en la forma polar. Entonces tengo que estar acostumbrado a calcular el módulo y también el ángulo, saber bien los ángulos notables. Acá yo traté de demorarme igual harto en explicarles cómo yo me acuerdo de los ángulos para que después ustedes puedan hacer un razonamiento similar, o en verdad el que a ustedes le acomode más. Si se lo saben de memoria, mucho mejor. Si saben las fórmulas, bien también. Eso. Veamos entonces la P3. Entonces la P3 ya empezamos a ver polinomios y con una primera parte de recuerdo de estructura algebraica. Entonces, me dicen sea el conjunto de los polinomios, ¿cierto? Polinomios de coeficientes reales, que cumplan esta identidad. Que si yo evalúo el polinomio en x cuadrado, es lo mismo que evaluar el polinomio en x y multiplicarlo por la evaluación del polinomio en menos x, para todo x. Y lo primero que nos piden mostrar es que este conjunto con el producto es una estructura algebraica. Y si se acuerdan, esto solo tenemos que verificar que el producto mantiene los elementos sobre los que estamos trabajando dentro del conjunto. ¿Sí? Porque si es que se nos va afuera, ya no tenemos una ley de composición interna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que probar? Tenemos que probar que para todo P, Q polinomios en este conjunto acuática, se cumple que P por Q también está. ¿Y cómo podemos probar eso? Solo tenemos que fijarnos en lo que significaba el producto de polinomios en general, que era justamente multiplicar todos los valores en que se puedan evaluar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para probar que está en acuática, yo quiero probar su identidad. Entonces, voy a probar que para un xnr arbitrario, yo voy a tomar el polinomio p por q, lo voy a considerar primero como un polinomio, evaluarlo en x cuadrado, después ocupar la propiedad
de el producto, o la definición en verdad del producto de polinomios, que es, porque esto es solo un polinomio, y es lo mismo que evaluar cada uno de los polinomios y después multiplicar los resultados. Sí, y acá voy a ocupar entonces que P y Q están en A para reemplazar la propiedad que me piden demostrar. P de X, P de menos X, Q de X, Q de menos X, y ahora solo me queda reordenar los términos. ¿Cierto? Voy a reordenar para que me quede P por Q, o bueno, vamos a hacer todos los pasos. P de X, Q de X, P de menos X, Q de menos X. Vuelvo a ocupar la definición del producto. Esto es P por Q, el polinomio P por Q evaluado en X, por el polinomio P por Q evaluado en menos X. Y con eso podemos concluir entonces que P por Q es un polinomio de este conjunto acuático. ¿Alguna duda con esto? Súper, no es muy difícil, como todas las cosas de probar estructura algebraica, en general es escribir bien las definiciones y ver que cuándo ocupar mi hipótesis de que los elementos que yo estoy considerando son parte del conjunto y por lo tanto cumplen la propiedad por separado y después de alguna forma unirla para que la operación de los elementos también la cumpla. Eso es la parte A entonces. Para la B, y se describe a todos los polinomios de grado menor o igual a 1 que pertenezcan a A. Determine si A posee neutro. B. Entonces, veamos todos los polinomios de grado menor o igual a 1 que pertenecen a A. Entonces, digamos P, polinomio, de grado menor o igual a 1. ¿Cómo puedo escribirlo? Lo puedo escribir como P de X igual a X más B, ¿cierto? Donde tengo que, si es que A es distinto de 0, o mejor dicho, si A es 0, el grado de P va a ser 1 porque es una sola constante. Y si A es distinto de 0, entonces el grado de P va a ser, perdón, esto era 0 y esto es 1. Sí, el grado es el exponente más grande al que está elevado la variable x en mi polinomio. Y en este caso, si es que a fuera 0, se me va la componente x elevado a 1, entonces el grado máximo en verdad es 0. Y si es distinto de 0, entonces es 1. Por eso esta forma cubre todos los polinomios de grado menor o igual que 1. Y si p de x tiene esta forma, entonces yo quiero ver qué tiene que cumplir a y b para que pertenezcan a este conjunto acuático. Entonces, veamos que P está en el conjunto A, sí, solo sí. Voy a poner la definición. P de x cuadrado es P de x por P de menos x. ¿Sí? Bueno, esto para todo x en R. Ahora voy a reemplazar.
con la fórmula que había escrito acá arriba. Tengo entonces que el lado izquierdo es a por x cuadrado más b, y el lado derecho es ax más b y a por menos x más b, donde el lado derecho incluso si lo desarrollo más, bueno, tiene una fórmula muy particular que es la de suma por diferencia, ¿cierto? Esto si ordeno es b más ax por b menos ax, así que lo puedo escribir de manera mucho más simple con la suma por su diferencia. Entonces, ¿qué conclusiones he sacado hasta ahora? De que el polinomio de grado menor o igual a 1, para que esté en el conjunto A, tiene que cumplir esta igualdad: ax cuadrado más b igual b cuadrado menos a cuadrado x cuadrado, para todo x en R. Es decir, como polinomios tienen que ser iguales. Esto significa que cada uno de los coeficientes tiene que ser iguales, ¿cierto? Eso se puede ver si es que evalúan en 0, en x igual 0 y después en x igual 1, por ejemplo. Y así sucesivamente pueden ver que todos los coeficientes tienen que ser iguales. Entonces, tengo que el coeficiente, acá tengo dos coeficientes, ¿cierto? El que acompaña al x cuadrado y el que acompaña al x a la 0, ¿cierto? El que es constante. Se me dan dos ecuaciones, b igual b cuadrado y ax cuadrado, perdón, solo el coeficiente a igual menos a cuadrado. ¿Cuáles son los únicos valores de a y b que pueden cumplir esto? El primero, el único valor real que puede ser que elevado o multiplicado por sí mismo me da el mismo es 1 para b. Así que sí o sí, b tiene que ser 1, o 0 en verdad, claro. Entonces voy a escribir b en 0, 1. Y el a ver qué han dicho en el chat. eh, a igual 0 sí funciona, y menos 1, súper. Entonces, son como ecuaciones simétricas, ¿cierto? La primera, en la del b, funciona el 1, pero no el menos 1 porque me cambia el signo. Y por lo mismo abajo, el 1 no va a funcionar, pero sí el menos 1. Entonces tengo que b está en 0, 1 y a en 0, menos 1. Sí, entonces esos son los valores que de polinomios. Todos los polinomios de grado menor o igual a 1 que están en el conjunto acuática tienen que cumplir esta forma. ¿Cuáles son esos entonces? Y esto lo voy a escribir quizás en verde porque es solo para, como ahora dieron súper pocos valores, uno puede escribirlos todos, que sería, para a igual 0, tengo el polinomio p de x igual 0, p de x igual 1. Estas constantes, si yo veo la propiedad que al evaluar en x cuadrado y en x y después en menos x, se cumpla. Esto tiene sentido porque 0 por 0 me da 0 y 1 por 1 me da 1. Y las otras opciones son, cuando a es distinto de 1, tiene que ser menos 1, menos 1 por x, ¿cierto? El a es el que está acompañado por x.
o, bueno, de hecho voy a escribir, bueno, está bien, menos 1 por x o menos 1 por x más 1. Esto es menos x y esto es 1 menos x. Entonces estos 4 polinomios son los únicos que cumplen esta propiedad. Eso, ¿alguna duda? En el desarrollo, en cómo proceder. Lo más importante acá es recordar esta parte, que cuando yo tengo una igualdad de polinomios, es decir, que se cumple para todo x, entonces se tiene que cumplir que los coeficientes, o mejor dicho, es equivalente a que los coeficientes de ambos polinomios tengan que ser iguales. Y es una propiedad muy, muy, muy importante. Eso. Veamos ahora entonces la P4. La P4 es ya un problema más clásico de polinomios y de calcular restos, ¿cierto? Ocupar el teorema del resto, dividir polinomios, todo esto son ejercicios que son muy típicos y pueden venir en variadas formas. Este es uno que ocupa como hartas propiedades que son importantes saber para enfrentar este tipo de problemas, así que encuentro que va a ser un buen problema para ejercitar. Demos entonces, dice, al dividir el problema, perdón, al dividir el polinomio p de x igual alfa x a la cuarta menos x cubo más beta x cuadrado más 10x menos 2 alfa por x menos 1, el resto es 3. ¿Ya? ¿Cómo anotamos eso? Em, p de x eh, es igual a un cociente q de x, escribirlo con q grande, q de x por x menos 1 más 3, ¿cierto? Hola, ¿me escuchan? Creo que se cayó. ¿Hasta dónde alcanzaron a escuchar? Igual estamos empezando el problema. Hasta Q, genial. Ya, pues, entonces, siempre es bueno recordar qué significa tener un resto y dividir por un polinomio, que es poder escribirlo de esta forma. Muy parecido a cómo se dividen números eh, naturales, ¿cierto? Tengo el cociente, ¿por qué lo estoy dividiendo? Y me queda un resto. Ah, ya, voy a repetir, no te preocupes. El problema entonces nos dan un cierto polinomio y nos dicen que al dividir por x menos 1, que es otro polinomio, el resto es 3. Entonces eso significa que cuando tengo mi polinomio original y al dividir por x menos 1, eso me queda otro polinomio que es el cociente, o cociente, creo que escribí acá, el mismo que nombran acá en el enunciado, y un cierto resto. Entonces, esta forma nos da también uno de los resultados importantes, que es el teorema del resto, ¿cierto? El teorema del resto nos dice que, bueno, el resto de dividir, claro, el resto de dividir por un cierto
polinomio de esta forma, un polinomio mónico x menos algo, es simplemente evaluar el polinomio en ese valor. ¿Qué quiere decir esto? Que p evaluado en 1 tiene que ser 3. Y eso, escribiéndolo de la forma arriba, queda más o menos claro, porque significa que al evaluar en 1, como yo esta parte que encerré en un cuadrado da 0, al evaluar el p en 1 me queda solamente 3. Y escribimos entonces 3 igual p de 1 y reemplazamos la fórmula del p de 1 que nos dan arriba, que es alfa menos 1 más beta más 10 menos 2 alfa. Y desarrollamos, em, juntamos las cosas que sean parecidas. Por ejemplo, tengo alfa menos 2 alfa, me queda menos alfa y lo voy a pasar a la izquierda. Entonces me queda alfa menos beta igual a 10 menos 1 menos 3 igual 6. ¿Estoy bien ahí? Sí. Súper, entonces, ahora cuando veo la otra parte del enunciado, nos decían, el cociente toma el valor 21 para x igual 2. Entonces, este q de x que había anotado acá, esta es la primera información del enunciado, y la segunda información nos dicen que q evaluado en 2 es 21. Entonces, ¿cómo yo aprovecho esa información? La reemplazo en p, ¿cierto? Porque si yo reemplazo p en 2, me queda q en 2 por 2 menos 1 más 3, que es 21 por 1 más 3, que es 24. Entonces tengo otro valor para el p evaluado en 2, que es 24. Y al igual que antes, tenemos que, si ahora reemplazo p evaluado en 2 en la o sea, el 2 en la expresión del p que nos dan acá en el enunciado, me queda alfa por 2 a la 4, y eso es 16. 16 alfa menos 8 más 4 beta más 20 menos 2 alfa, y eso me queda igual a 24. Entonces, de nuevo, busco juntar todas las cosas entre alfa y beta. En particular, acá lo que voy a tener es que el lado derecho es 16 menos 2, 14 alfa más 4 beta igual a, y llevo todos los números hacia el otro lado, que es 24 menos 20 es 4, más 8, 12. ¿Sí? Esto lo puedo simplificar. 7 alfa más 2 beta igual 6. Entonces acá tengo un sistema de ecuaciones, alfa menos beta igual 6, 7 alfa más 2 beta igual 6 de nuevo. Así que, calculé bien esto, ¿cierto? Tan, tan, tan. 16 alfa menos 8 más 4 beta más 20 menos alfa, sí, creo que sí.
Y con eso entonces voy a este sistema de ecuaciones a resolverlo. ¿Cómo puedo resolverlo? Igualando, por ejemplo, las ecuaciones o, bueno, desarrollando esto, hay varias formas de hacerlo. Menos 12, a ver, creo que no, porque estoy dejando al lado derecho el 16 menos 2 alfa más 4 beta, y al lado izquierdo 24 menos 20 más 8. Ya, bueno, bacán que esté confirmado. Entonces, ahora que está confirmadísimo, voy a modificar la ecuación 1 de arriba. Voy a multiplicarla por 2 para poder restarla. Entonces tengo que, multiplicando 1 por 2, tengo 7 alfa más 2 beta igual 6. 2 alfa menos 2 beta igual 12. Y ahí sumo nomás. Entonces, rayaba la suma. Me queda 9 alfa igual 18. Entonces, alfa tiene que ser 2. Y encontré uno de los valores. Y si alfa es 2, reemplazo. En cualquiera, por ejemplo, voy a reemplazar en la de abajo. Y me queda 2 por 2, 4, menos 2 beta igual 12. O en verdad estaba más fácil la 1 original. 2 menos beta igual 6. Así que beta tiene que ser 4. Eso. ¿Encontramos todo? Sí. Calcular alfa y beta. Y con alfa y beta queda definido por completo el polinomio que nos habían dado al principio. Entonces, ¿qué cosas importantes ocupamos en este ejercicio? Menos 4, menos 4, menos 4. Beta igual toda la razón. Menos 4. Muy bien, chiquillos. Seco. Entonces, encontramos alfa y beta y resolvimos el problema donde lo más importante era entender y saber ocupar bien el teorema del resto, que siempre va a ser útil recordarlo como esta expresión. Y en este caso nos daban una condición para el cociente. Entonces el cociente tenía que cumplir que evaluaban cierto valor, daba algo, y eso lo reemplazo en la fórmula del P que tenía antes, y sigo despejando números. ¿Alguna duda del ejercicio? Procedemos entonces a la pregunta 5, que es un poco más enredada, pero no es más difícil en cuanto a los conceptos que hay que ocupar. Se nos piden demostrar esta igualdad de expresiones binomiales. Y bueno, uno podría lanzarse a probar esto por inducción, que es súper válido. De hecho, creo haberlo visto en algún ejercicio. Pero acá vamos a ocupar polinomios. Vamos a ocupar polinomios para demostrar esta igualdad. Entonces, algo súper choro, eh, como tener como más herramientas para resolver este tipo de problemas. ¿Y dónde está la conexión con polinomios? Es justamente el hint, que es recordar el binomio de Newton. Entonces, este término, 2n sobre n, lo podemos recordar como el término máximo del polinomio x más 1 elevado a 2n. ¿Sí? X más 1 elevado a 2n
si escribo el binomio de Newton, me queda 2n sobre k, desde k igual 0 hasta 2n, de x elevado a k y 1 elevado a 2n menos k. ¿Sí? Donde el 1 en verdad es la parte que no me interesa. Pero ¿de qué otra forma puedo escribir esta expresión? Bueno, puedo escribir como el producto de otros dos binomios, o cuadrado de binomio en este caso. X más 1 a la n por x más 1 a la n. ¿Cierto? Si cada uno lo expreso como binomio de Newton, tengo la suma de los n sobre k por x a la k y el mismo 1, que se me va a ir como antes, por la otra sumatoria. Y ahora voy a cambiar el índice j desde j0 hasta n sobre j x a la j. ¿Sí? ¿Y cuál es la fórmula para el producto de sumatorias? Me queda una doble suma. A igual 0 hasta n, de j igual 0 hasta n, el coeficiente n sobre k, el otro coeficiente n sobre j, y x elevado a k más j. Entonces, como yo sé que estas dos expresiones son iguales, cuando tengo una expresión de forma polinomio directa al binomio de Newton para el x más 1 a la 2n, y pasándome a la multiplicación de binomios, tengo otra expresión. ¿Qué es lo que vimos antes que en los dos ejercicios anteriores? No, en la P3. Que era importante con la igualdad de polinomios, es que tienen que coincidir todos sus coeficientes. Entonces, como los polinomios son iguales, polinomios son iguales, todos los coeficientes coinciden. ¿Y cuál es el coeficiente que nos va a interesar en este caso? ¿De dónde yo recupero este 2n sobre n? Bueno, es el término k igual n de esta suma de arriba, ¿cierto? Entonces, en particular, igualamos los coeficientes asociados al término x a la n. Entonces, del 1, ¿dónde puedo escribir el 1 para que 1 y 2? Entonces, en el 1, el término que está asociado al x a la n, el único elemento que le acompaña es cuando k igual n, que es 2n sobre n. Entonces, el coeficiente es 2n sobre n. Pero ¿qué pasa en 2? En 2, como tenemos una doble suma, puede ser un poco más raro. Entonces quiero ver cuándo este exponente se hace n, ¿cierto? Y en el fondo todos los valores k, j, tal que k más j sea n, yo
sumo eso, los coeficientes que lo acompañan, y eso me da el coeficiente total que va a acompañar el x a la n. Entonces, escribiendo lo que acabo de decir, em, eh, en 2, x a la n está escrito de la forma x a la k más j. Entonces, quiero imponer que k más j sea igual a n. Y el coeficiente total le voy a poner, que sería acumular en estas dobles sumas todos los términos donde aparece el x a la n. Sería, o primero voy a escribir está dado por los índices em, o el coeficiente. ¿Cómo lo puedo escribir mejor para que se entienda? Ya, ya me acordé. Voy a decir los coeficientes que acompañan son de la forma que aparece acá, que es n sobre k, n sobre j, n sobre k por n sobre j, para todo k, j desde 1, desde 0, mejor dicho, hasta n tal que k más j igual a n. Pero ¿cómo puedo expresar esto de una manera más corta? Me aprovecho de esta condición que estoy imponiendo y, por ejemplo, voy a escribir j igual n menos k. Entonces, esto es una forma de escribirlo, pero para hacerlo más simple y que me dependa solo de un índice, es lo mismo que n sobre k y reemplazo j como n menos k. Esto es para todo k igual 0 hasta n. ¿Cierto? Los coeficientes que acompañan son de la forma tanto que cuando reemplazo el j de la forma que yo quiero, me queda así. Y además, ¿qué propiedad yo sé de los coeficientes binomiales? Es que esto es simétrico, ¿cierto? N sobre k es lo mismo que n sobre n menos k. Entonces a mí me aparece el n sobre k al cuadrado que está en el enunciado. Entonces el paso de acá a acá es análogo, o mejor dicho, reescribiendo. ¿Sí? Porque no hay que usar algún argumento, simplemente ocupar esta condición que estamos imponiendo de que el j más k tiene que dar n. Entonces, para finalizar, luego, ahora sí, el coeficiente total, que acompaña a x a la n en la segunda expresión, son todos los que eran de esta forma, que es la suma desde k igual 0 hasta n, de n sobre k, n sobre n menos k, y ocupando lo que había dicho antes, de que
el coeficiente binomial es simétrico en el término de abajo, tengo que este es n sobre k al cuadrado. Y por lo tanto, tengo dos coeficientes, el 2 a la n y esta suma que tienen que ser iguales. Y así se concluye el problema. Era un poco más enredado, pero ojalá se haya entendido de que lo importante de la parte de polinomios era usar que cuando dos polinomios son iguales, todos los coeficientes deben ser los mismos y yo puedo ocupar entonces el que más me convenga para este problema, que en este caso era el que acompañaba al x elevado a n. Y después este desarrollo tiene que ver más con recordar las fórmulas para sumatoria y ordenamiento de los conjuntos. ¿Alguna duda hasta acá? Súper. Entonces, sigamos con la pregunta 6, que es la última pregunta, eh, y que mezcla polinomios y complejos. Entonces ya es el pináculo de todo lo que hemos visto hasta ahora y que ocupa hartas propiedades, se puede hacer de distintas formas también. Entonces voy a tratar de hacer, como comentar cuáles son los puntos importantes donde uno puede decir, ah, ya voy a, por ejemplo, hacer un cálculo explícito o decirme voy a ocupar una propiedad, qué sé yo, más, que sea más rápida. Entonces, ¿de qué se trata esta pregunta 6? Tenemos otro polinomio, x cuadrado más x más 1, hay coeficientes reales, y queremos probar que las raíces complejas de q son raíces cúbicas de la unidad y cumplen esta ecuación. Entonces, ¿cómo puedo encontrar las raíces del q en z? Primero, ¿cómo puedo argumentar que existen estas raíces? Ahí es donde aparece el teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra me dice que q tiene dos raíces complejas, ¿cierto? Porque tiene grado 2 y por cada uno de los grados yo puedo encontrar una raíz compleja. No así raíces reales. De hecho, este polinomio q no tiene raíces reales. Por eso es importante acá fijarse que el teorema fundamental del álgebra me da la existencia de las raíces en, en el caso complejo. En el caso real eh, voy a tener cierta... incluso pueden no existir raíces o tener multiplicidad, etc. Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar las raíces de q? Primera opción, o de hecho, la primera opción es encontrar las raíces explícitamente. Y eso se hace con la fórmula clásica que ustedes conocen, menos b, más porque es una ecuación cuadrática en este caso, más menos b cuadrado menos 4ac partido 2a. En este caso, como eh, sabemos que las raíces van a ser complejas, es porque la raíz, el término dentro de la raíz es negativo. Y ahí nos van a dar dos posibles valores.
donde de hecho de esta fórmula uno ya puede ver que las raíces que aparecen eh, siempre van a tener a su conjugado también. Ahora hay una forma un poco más rápida si es que uno se sabe una factorización que no es para nada obvia, pero que puede ayudar, que es esto de que a menos b cubo, a cubo menos b cubo es a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. ¿Conocen esa factorización? ¿La habían visto? Ya, súper. Entonces, fíjense la diferencia de que en la opción uno tengo que desarrollar esto que en verdad eh, o sea, no es difícil, pero es harta matraca y después habría que ver, para ver que sea raíces cúbicas de la unidad, habría que elevar al cubo y ver que es igual a 1, o ver que coincida con la fórmula de una raíz cúbica de la unidad, que sería e a la i por 2pi cada tercios, para cada 0, 1, 2 o 1, 2 y 3. Entonces, este camino es más o menos largo, involucra muchos cálculos, pero fijándome en esta factorización, uno puede hacer algo súper clever, que es decir, sea R una raíz de este polinomio Q de X igual 1, o bueno, creo que está escrito como X cuadrado más X más 1, y ya pueden ver un poco esta semejanza de esta fórmula. Entonces, si es que es una raíz que existe por el teorema fundamental del álgebra, eso también, para hacer esta opción 2, es muy importante haber anotado esto primero, porque yo estoy asumiendo que la raíz existe, y cuando sé que existe, sé que al evaluarla en el polinomio, que sería r cuadrado más r más 1, esto me da 0. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico ahora por 1 menos r? Entonces tengo que, al lado derecho, como estoy multiplicando por 0, me sigue dando 0. Así que esto significa que 0 es 1 menos r cuadrado más r más 1, que es justamente esta factorización que tenía arriba para a igual 1 y b igual r. Así que esto es 1 menos r al cubo. Bueno, 1 al cubo, que es 1, menos r al cubo. Y esto es básicamente decir que r al cubo es 1. Es decir, r es una raíz cúbica de la unidad. Entonces, de manera muy corta y ocupando solo álgebra y propiedad, en este caso factorización, eh, uno puede llegar a la respuesta sin desgastarse tanto en hacer cálculos. Entonces, con esto uno prueba el tiro de que las raíces, tomo una raíz arbitraria y probé que si la leo al cubo, da 1. Así que son raíz cúbica de la unidad. Check. Y ahora tenemos que ver esta otra ecuación, que a priori se ve complicada, tiene un número 62 que es muy random, pero la gracia es que nosotros tenemos información sobre las raíces, que son las que nosotros queremos inyectar en esta ecuación para que dé el resultado. Entonces la voy a traer un poquito acá cerca. Oh, ok.
Ah, no la puedo ver. Ya. Bien, entonces, ¿qué pasa? Queremos probar que la ecuación para z igual r sería 1 más r al cubo más 1 más r cuadrado a la sexta, si no me equivoco. No, elevado a 9. Más 1 más r al cubo a la sexta, ahora sí, es 62. Entonces, la gracia es tratar estos términos por separado y ocupar en cada uno cierta información que tengamos. Digamos, por ejemplo, el más fácil es este. Ese primero, después vamos con este y después con este. Entonces, ¿qué pasa con el término 1, que es el tercero en la suma? Yo ya sé cuánto vale r cubo, ¿cierto? Sé que r cubo es 1, por lo que acabo de probar antes. Así que 1 más r cubo elevado a 6 es 1 más 1 elevado a 6. Eso es 2 elevado a 6, que es 64. Entonces ya nos estamos acercando a este famoso 62 que está acá a la derecha. Veamos qué pasa con los otros términos. 1 más r cuadrado. Ahora ya no sé mucho sobre r cuadrado, solo sabía de r cubo, pero todavía tengo la ecuación original que cumplía, eh, que cumple el r. Si en el fondo r cumplía, voy a escribirlo, o sea, subrayarlo en verde, r cuadrado más r más 1 es igual a 0. Entonces ahí me aparece un término r cuadrado más 1. Entonces tengo r cuadrado más r más 1 igual 0. Esa era la otra información que tenía. Y eso implica que 1. Hola, se me cayó de nuevo, perdón. Perdón. Ojalá no se hayan perdido mucho de lo que estaba diciendo. Em, ¿Se alcanzó a entender bien lo del punto 1? Ya, bacán. Entonces, volvamos con el término 2. Ocupamos acá entonces lo que decía, ocupar la otra información, que es que r cuadrado más r más 1 es 0. Entonces, si yo reemplazo 1 más r cuadrado, lo escribí acá, 1 más r cuadrado es menos r. Entonces, si leo eso a la novena potencia, me queda menos r a la novena potencia, que sé que como es potencia impar, la puedo sacar afuera, y me queda r a la 9, que lo puedo descomponer en r a la 3 a la 3. Y ahí me aparece, o mejor dicho, hago aparecer r al cubo, que sé que es 1. Entonces me queda menos 1 al cubo, que es menos 1. Y de manera muy similar, yo puedo ocupar que 1 más, para el término de abajo, 1 más r es menos r cuadrado. Entonces, si hago 1 más r elevado a 3, eso es menos r cuadrado elevado a 3. El signo menos sale. Y el r elevado a 2 elevado a 3. Cambio el orden. Me queda r elevado a 3 elevado a 2. Y eso es nuevamente menos 1. El 1 solamente al cuadrado, que es menos 1. Así que sumando todo, tengo que 1, perdón, menos 1 más
menos 1 más 64 es 62. Y se cumple la ecuación. Entonces, si se fijan, acá no hemos ocupado nada de la expresión específica de la raíz, sino solamente que cumple cierta información. Y eso lo hace mucho más cómodo para manejar algebraicamente el término. Y para terminar la tutoría de hoy día vamos a hacer la parte B, que es probar que para el polinomio P, definido de esta forma, yo puedo dividirlo por Q, da lo mismo cuál sea el valor de N1, N2 y N2 y N3. Y se hace de manera muy similar a lo que acabamos de hacer. ¿Por qué? Porque lo importante es que yo quiero escribir eh, P de, ¿cómo dice el enunciado exactamente? P es divisible por Q si, ocupando el teorema del resto, P igual, ya, sí. Si yo puedo demostrar que las raíces de Q son raíces también de P. ¿Por qué? Porque yo siempre puedo escribir Q como X menos su raíz, y X, bueno, en este caso como son dos raíces sería eh, X menos el conjugado de la raíz, y entonces cuando divido P por Q, tengo, si P de X es un Q de X, digamos, hoy acá se me acaban las letras, un Q tilde de X por Q de X más el resto, yo reemplazando las raíces, en el fondo, quizá mejor escrito así. Si P es, ya, perdón. P es divisible por Q si las raíces de Q son raíces de P. Porque si las raíces de Q son raíces de P, entonces P lo puedo escribir como X menos R y X menos R conjugado y X menos otra raíz, X menos otra raíz y así hasta todas las raíces de P. Esa es la razón por la cual basta probar esto de acá. Y lo importante también es que para ocupar esto, si se fijan, estoy multiplicando X y el Q sin ningún exponente, o sea, sin ningún coeficiente para el término superior. Eso quiere decir que P y Q son polinomios mónicos. Y eso me permite ocupar esto que estoy escribiendo acá. Entonces veamos que efectivamente las raíces de Q son raíces de P. Y para eso simplemente evaluamos P en este famoso R que hemos ocupado harto. Nos queda X a las R a la 3N, ya. R a la 3N1 más R a la 3N2 más 1 más R a la 3N3 más 2. ¿Sí estoy bien? Sí. Y ocupamos lo mismo que estábamos haciendo antes. El exponente lo separamos. Tengo RQ a la N1 más
R cubo a la N2 por R, y así me saco esta suma que me podría complicar en algún sentido, y R cubo a la N3 por R cuadrado. Entonces, como R cubo igual 1, que fue lo que vimos antes, tenemos que esto es 1 más 1 por R, más, bueno, esto en estricto rigor es con algún exponente que va a dar lo mismo porque es 1, y me queda la misma ecuación que antes, 1 más R cuadrado, que es 0, ¿cierto? Porque R es raíz de justamente ese polinomio. Y eso sería la parte B. Ahí termina la tutoría. Les dejé ahí en la C un problema propuesto que es muy parecido de ocupar estas cosas que hemos hecho recién. Así que eso. Espero que les haya servido para estudiar, para saber algunas técnicas y truquitos que se pueden ocupar. Si es que quedaron con alguna duda, pueden preguntarme ahora.